sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer podernos conectar con vos todos los martes en vivo a partir de las 11:05 de la mañana y por supuesto nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Hoy vamos a hablar de, yo creo que, y quiero explicarlo como de esta manera. La gran mayoría de nosotros tiene el español, el castellano como lengua materna porque crecimos en un entorno que nos enseñó. Y antes de los 5, 6, 7 años que incluso han empezado los procesos de lectoescritura, ya tenemos un uso bastante adecuado al lenguaje, utilizamos el artículo, el género, el número, los tiempos verbales y demás, pero todavía no sabemos leer. Y esto porque nuestro entorno nos crea un espacio propicio para adquirir un lenguaje. De igual manera, adquirimos normas, costumbres y estructura, formas de pensar y una serie de conceptos que vienen de nuestro entorno familiar. Hoy nuestro tema es la herencia emocional, cómo tus padres afectan tu manera de amar y de relacionarte con el mundo. Pero es esta herencia inamovible, es esta herencia única. ¿Será que si mis padres fueron de determinada manera, yo necesariamente replicaré el patrón? Bueno, antes de entrarle a nuestro tema de fondo, porque hoy estaremos con 3 queridísimos colegas, nos vamos con la Yacón a nuestra sección Confía en Vos, cómo sentirme suficiente, y venimos para entrar a nuestro tema de fondo. ¿Te ha pasado alguna vez que no te sentís suficiente? Este pensamiento puede estar directamente relacionado a cómo anda tu autoestima. Cuando no te sentís suficiente, te afecta en tu salud, en tu trabajo y en tus relaciones interpersonales. Cuida tu diálogo interno, sé amable con vos mismo, reconoce tus logros y mantenete optimista. ¿Te dan miedo los cambios? Arriesgate. ¿Lo hiciste y no funcionó? Volvélo a intentar las veces que sea necesario. ¿Sentís que es complicado? Abordalo desde un punto de vista diferente. Está con nosotros la psicóloga, la doctora Carla Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita? Muy contenta de estar un martes más por acá y de compartir este escenario con estos colegas que quiero mucho. Está con nosotros Gilbert Carazo, ¿qué tal? Muy buenos días, pura vida. Y Melissa Madrigal. Súper bien también, feliz. Esto de la herencia familiar creo que es importantísimo entrarle porque pues hay muchas cosas. Yo siempre cuento una anécdota, yo creo que ya le he mencionado aquí 1 o 2 veces, que es la famosa pierna en la Pascua judía. Uh-huh. De verdad, la abuela que para la Pascua le corta a la pierna las puntas, la adoba y la mete a hornear. Luego la hija, con el paso de los años, asume el rol de preparar la pierna, le corta las puntas, la adoba y la mete a hornear. Luego llegó el turno de la nieta, que seguía exactamente el mismo procedimiento, hasta que un día la bisnieta le dice: abuelita, ¿por qué es tan importante cortarle las puntas a la pierna de cordero antes de meterle a hornear? A todo esto ya la familia decía: no se te olvide cortarle las puntas, si no se pone dura la carne no queda jugosa, y 1000 razones, hasta que la bisnieta le pregunta a la bisabuela y la bisabuela le dice: mi amorcito, es que mi Pyrex era muy pequeño y entonces no me cabía la pierna y por eso es que le cortaba las puntas. Y la familia vivió esto, Carla, como una verdad. Totalmente, porque al final eso se hace parte de nuestra realidad, de esas creencias, esas formas, esas rutinas, todo lo que aprendimos que se hacía en casa muchas veces en la edad adulta, cuando ya empezamos a relacionarnos con parejas, con amistades, creemos que las cosas sigan siendo igual porque eso es lo conocido. Y nos encontramos con que la otra persona tiene también su bagaje de historia, de forma de hacer las cosas, de cómo se relacionan, y ahí es donde empezamos a chocar. Yo creo que es importante en ese momento, cuando nos damos cuenta que nos duele cómo nos estamos relacionando, que nos duele cómo estamos amando, es importante hacer un alto para evaluar qué de lo que yo aprendí me está hoy aportando y qué debería de empezar con toda la intención a cambiar para que no tenga yo que verme sufriendo en relaciones importantes. Sí, ahora que decís esto, que es de lo que yo aprendí, tal vez crecimos con entornos
que mi papá le dejaba hablar a mi mamá 15 días. En mi casa todo el mundo se agarraba, nadie hablaba y después por continuidad se resolvía el asunto, pero nunca se resolvió, Meli. Cuando nos damos cuenta, en nuestra adultez estamos reproduciendo exactamente el mismo patrón. Aún y cuando yo me haya dicho a mí mismo que yo no quería eso para mi vida. Y es que nos enseñaron a replicar, no a cuestionarnos si realmente estamos de acuerdo o nos sentimos de acuerdo con estos patrones. Y en muchas ocasiones, debido a que nos enseñaron a replicar y simplemente a seguir como bueyes que no vemos a otro lado, sino esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo creo, en el momento en el que vos haces un alto y te cuestionas, entendés que el arco iris tenía más colores, que había muchas otras formas de pensar, que había muchas otras formas de conectarse con la familia, de amar, etcétera, pero no nos lo enseñaron. Entonces, por supuesto que va a ser un choque, va a ser difícil, porque es algo nuevo, es algo que no está en mi esencia, es algo que mis papás no hacían. Quizás vengo de una familia en la que el afecto no se muestra y quizás mi pareja es súper afectiva. Entonces empezamos a tener estos roces cuando encontramos que existen otras maneras de relacionarnos. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No, creo que todos tenemos la capacidad de cambiar. Creo que en ocasiones guindarnos del hecho de que mi familia me enseñó esto y tengo que replicarlo y seguirlo no es la respuesta correcta. Gil, la familia es un centro de influencia. Y es muy curioso porque en la adultez, frente a algunos procesos que nos confrontan, nuestra respuesta a veces es: yo estoy en una relación con Carla y cuando Carla me reclama algo, yo te digo, bueno, es que mi familia es así y punto. No solo es un centro de influencia, sino que se convierte en un centro de referencia. Yo creo que eso estamos claros todos. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta que esa verdad familiar no es una verdad tan funcional? Sí, pongamos esta idea sobre la mesa. Tenemos que cuestionarlo todo. Crecer, ser adultos, estar a cargo de nosotros mismos implica una autonomía, no solo económica y de decisiones, sino que empieza por una autonomía mental. O sea, tengo mis propias ideas, mis propios pensamientos. Y esto va a implicar entonces que yo me lo cuestione todo. Y cuestionármelo todo no significa que voy a desechar todo lo que me enseñaron en casa. Yo puedo cuestionarme cosas y decir, mira, con razón mi papá hacía esto. Con razón hablaba tanto del ahorro y de evitar tarjetas de crédito y yo no le hacía caso. Ahora que me lo cuestioné y que vi por mi propia conciencia que lo que él decía tenía sentido, con más razón lo aplico. Entonces el cuestionamiento no es para votar ideas, es nada más para reafirmar, o en algunos casos ahí sí, podría decir aquello que vi, porque la influencia, como decía Rafa, ocurre por modelaje, ¿verdad? Simplemente lo sigo, o porque me lo enseñaron directamente. Por aquello que observé o que me enseñaron, ahora entiendo que no es la mejor manera. De hecho, en este ejemplo que nos ponían de, es que en mi casa lo hacían así, uno de los predictores de éxito matrimonial es la flexibilidad. Bueno, en la vida también, ahora se habla mucho de la flexibilidad psicológica en las terapias más modernas y científicas, como la terapia de aceptación y compromiso, y tiene que ver con esto, con mi capacidad de adaptarme a cambios, a ajustarme, que no es que yo soy así y me lo enseñaron así, sino decir, bueno, a pesar de que me he comportado así, a pesar de que me han enseñado de esta manera, ¿qué podría cambiar? ¿Cómo, si hago esta modificación, afectaría? ¿Empeora o mejora mi vida? ¿Mejora mi relación? Y es en ese cuestionamiento donde crecemos. Entonces, la invitación es a cuestionar. Habrá cosas que vamos a mantener y otras que vamos a modificar. Sí, yo en estos días estuve hablando con una persona que está sufriendo bastante en el amor porque no pega una, ¿verdad? No logra tener un vínculo que sea constructivo y donde se sienta segura. Y ella me decía que está acostumbrada a resolver siempre todo y a tratar de evitar que su pareja se enoje o se moleste o de alguna manera haya una discusión. Y investigando un poco sobre su historia, ahí hay una gran verdad que ella fue descubriendo. Y resulta ser que cuando el papá llegaba, la mamá siempre le decía, bueno, ya viene su papá, haga silencio, calladitos, métase al cuarto, no lo molesten, su papá viene cansado de trabajar, démosle comida y hagan silencio. Entonces aprendió a que al hombre no se molesta, no se le dice nada para no incomodarlo. Y me decía, también vi a mi mamá resolviendo todo sola, aunque estuviera mi papá, digamos, ¿verdad? Pero ella era la que hacía todo. Entonces aprendió por modelaje y mucho por las indicaciones que le dijeron de cómo tenía que comportarse siendo una adulta. Y hoy, ella viendo y revisando sus patrones, es donde está siendo consciente de lo que necesita empezar a transformar y a convertir para no sufrir. Sí, de hecho hay dos libros clásicos
Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood y Libérate de la codependencia de Melody Beattie, donde habla de la replicación de estos esquemas familiares que como adultos nos pueden afectar. De al hombre no se le molesta, o Gil, ya, no haga problemas. Pero es que Gil, no haga problemas. O ayer yo creo que estaba hablando, yo no me acuerdo si con alguien o fue algo que dije en algún momento, ¿verdad? Pero como cuando Meli entonces se enoja porque la hermana le agarra la blusa, y además tu hermana es destructora, y entonces primero me enojo porque la agarra, y segundo me enoja, ¿verdad? Porque me la devuelve llena de chanchitos y toda lullida, y al final es, Meli, no sea egoísta, ¿a usted qué le cuesta? Y yo creo que esto es lo que tenemos que empezar a cuestionar, y yo creo que uno puede empezar a hacer como ejercicio psicológico una lista de identificación de ideas con respecto al amor, a opinar, sentirse libre, o sea, cómo eran nuestros padres y cómo se resolvían los conflictos, si es que se resolvían, para entender cómo estoy funcionando yo. Ahora, Meli dio un punto que también es muy valioso. La interacción con otros seres humanos desmitifica y puede fragmentar nuestra verdad. Cuando vos dijiste, bueno, ahora estoy con un hombre muy cariñoso, en mi casa nunca se celebraron los cumpleaños, y ahora estoy con un chavalo que es el mes del cumpleaños, entonces uno puede dejarse influenciar por otros. Y es que yo creo que también lleva al punto de llegar a cuestionarte estas distorsiones cognitivas que se tienen alrededor de estos temas. Porque si usted no se cuestiona si realmente esto es racional o lo puedo aplicar al resto de mi vida o es sostenible en el tiempo, simplemente vamos por la vida en automático repitiendo patrones, y va a llegar un momento en el que quizás eso nos hace daño a nosotros mismos, porque, a ver, sí, todos tenemos la capacidad de cambiar, pero yo creo que también es una elección. Si vos elegís perpetuar estos patrones a lo largo de tu vida, va a pasar como el caso de Carla, que no quiero decir que sea el caso de ella, pero va a seguir sin encontrar esta pareja o va a seguir sin crear conexiones a lo largo de... ¿Por qué? Porque yo creo que es la única forma de amar, porque yo creo que es lo correcto, porque si a mis papás o si a mis abuelos les funcionó esto por tanto tiempo, tiene que ser lo correcto. Y de nuevo, en estas frases existen demasiadas distorsiones, o sea, existen demasiado autoidismos de o es esto o no es nada. No existen quizás las negociaciones, el bueno, voy a aprender, el voy a incluirlo, el estoy trabajando en esto, porque todas estas cosas en la barrera del cambio o en el camino del cambio son válidas. El no lo sé ya, pero lo estoy aprendiendo es súper importante. Yo creo que identificarlo a veces es difícil, reconocer el efecto de la dinámica familiar en nuestra individualidad a veces es difícil, pero también hay otro componente y quiero explicarlo, Gil, desde esta óptica. En mi familia todos, mis tías y mis tíos, todos se reunían en torno a mi abuelita materna, que es Carla. Entonces todos los domingos íbamos donde la abuelita. Ahora yo tengo una relación con Meli y hay que ir donde Carla, pero Meli está harta de que todos los domingos tengamos que reunirnos ahí, y yo podría entender que para ella es aburrido, pero existe la culpa, es como un freno, ¿verdad? Hay como una camisa de fuerza inconsciente o consciente en el entorno familiar que no me deja salir. Es como El Padrino, ¿verdad? Como estas familias de la mafia italiana, ¿verdad? Si no estás con nosotros, estás contra nosotros, y no es tan fácil. Sí, cuando hay situaciones muy diferentes o de valores, o sea, no que sean muy diferentes porque difieren un poco. Para mí es demasiado importante estar todos los domingos con la familia, y para la pareja tal vez es importante tener espacio de descanso, los domingos no hacer nada, recuperar fuerzas. John Gottman, que es de los principales investigadores y psicólogos de pareja, llama conflictos irresolubles a estas cosas, donde nunca él va a ser tan familiar como ella, y tal vez ella no va a ser tan de relajarse los domingos como él. Entonces es un conflicto irresoluble, ojo, en términos de que ninguno va a cambiar al 100%. ¿Qué se hace en este caso? Y aquí es escuchar y entender el corazón de mi pareja. Antes de ver quién pierde o cuánto cedemos, entender lo que significa para ella la familia, lo que significa el valor de estar con su abuelita, que si le quedan pocos años, que creció con eso, que lo que significa estar ahí no es solo comer un almuerzo en familia, sino seguridad, pertenencia, propósito, ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces, cuando lo escucho,
así a profundidad de pronto le doy más valor y me acerco de más compasión. Y también en viceversa. Entonces yo como pareja lo escucho a él, donde él me dice, es que para mí el tiempo de descanso me da balance de vida, me ayuda a concentrarme mejor en el trabajo a partir del lunes, me siento más equilibrado. Entonces cuando escucho lo que está en el corazón del otro, ya empezamos por buen camino. O sea, ya ganamos medio partido, porque nos acercamos desde la empatía y ya no desde el pleito de quién gana, sino más bien de cómo hago para facilitarle al otro cumplir sus deseos y sus sueños. Y ahí ya cuál es el gris, cuál es el balance, dónde cedemos unos días y unos no, se hace más fácil. Ya lo pueden conversar, pero de entrada sería realmente entender y dar importancia a lo que significa para el otro esa situación. Sí, no quedarnos con lo superficial, que es que yo quiero ir donde mi familia y ella quiere quedarse, sino ir a lo profundo, a lo que hay debajo realmente. Yo creo que para eso implica abrirse, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces evita que podamos conectar, porque nos toca mostrarnos vulnerables y decirle, es que mi abuela fue la que me crió y mi mamá no estaba y mi abuela fue la que me dio todo lo que yo necesitaba, entonces siento que ella está sola y ocupa de mí. Y eso de abrirse al otro implica valentía, y ser vulnerable también requiere que puedas decirle realmente lo que está pasando por tu corazón. Y muchas veces eso nos da vergüenza, muchas veces eso nos da miedo porque nos expone de alguna manera y evita que podamos conectar. Entonces yo creo que es importante lo que Gil decía, porque vamos a poder ver a lo profundo y lo que realmente me está moviendo a hacer esto, no para imponerlo, sino para que podamos tener esa empatía y tratarnos desde el amor. Sí, antes recordad que en FideCR en Facebook nos hagan llegar sus comentarios. Un saludito a Ana Lorena, a Sole Mena, a Vivi, que están con nosotros. Muchísimas gracias. Escuchándote estaba pensando en esto, sin salirme mucho del tema, como cuando hay un padrastro que asume un rol paterno, y entonces crece la muchacha o el muchacho y llega el día de la boda, y entonces claro, pues el que debería de es el que crió, entregar o acompañar en ese momento, y no falta quien diga, ¿cómo le va a hacer eso a su papá? No le quite ese lugar a su papá, pero no es un papá, fue un progenitor, pero esa culpa, o sea, empezar a enfrentar esos patrones, y a uno se le hace un lío, y para mí es muy simple, ¿quién estuvo y quién no estaba? ¿Quién estuvo jugando el partido y quién ni siquiera estaba ni en la banca? Ni siquiera estaba convocado. Entonces yo creo que este tema de la herencia emocional familiar sí merece ser profundamente cuestionada, no descalificada. O sea, cuando hablamos de cuestionar también no estamos descalificando, como cuando alguien, no sé, nos dijo, con ese carácter a usted nadie la va a querer, entonces mejor aprendí a callarme para que me quieran. No voy a entrar que mi abuelita, mi mamá o mi papá quisieron hacerme un daño. Operaron desde ahí, funcionaron desde ahí, pero yo sí puedo empezar a pensar, bueno, ¿y por qué yo? ¿Cuál es el problema de hablar? Claro. Pero creo que en ocasiones no nos cuestionamos eso por lealtad, porque creamos este concepto de que la lealtad que le tenemos que tener a la familia y la historia de la familia, honrando esa lealtad, es hacer cada uno de los mismos pasos que la otra persona hizo. Entonces de nuevo volvemos a lo que decíamos al inicio, no es cuestionarnos las cosas, sino que es por lealtad, porque usted le debe respeto a su papá, porque usted le debe respeto a su mamá, usted hace estas cosas, no porque realmente dijiste, vienes de un lugar de amor, vienes de una construcción. O sea, este ejemplo es perfecto. ¿Cómo le vas a hacer eso a su papá? O sea, su papá que le dio vida, le estamos dando el término a esa persona de que usted le debe lealtad, no una lección desde el amor, desde la persona que me crió, desde es un momento especial para mí, quiero elegir quién me va a llevar. Y en ocasiones, si no ponemos ese freno en mano y no nos cuestionamos eso, ¿por qué le debo lealtad a esta persona? ¿Por qué yo siento que necesito o tengo una necesidad de construir una relación con esta persona? ¿Por qué a pesar de que esta persona me hace daño, no me alejo? Bueno, si no entendés por qué le debes lealtad, vas a hacer las cosas en automático, vas a elegir desde ahí. Sí, Sole Mena nos dice saludos, muy importante el tema, muchas gracias, cómo romper estos ciclos. Vivi, mi mamá no nos permitía usar la ropa de los demás. Lorena dice, excelente tema, gracias. Y Viviana nos dice, ¿cómo hacer cuando se justifica? Así me criaron a mí,
somos criados de diferente manera. En el matrimonio, por miedo al cambio, para mejorar la relación. A mí me encanta, yo no sé si mi mamá me estará escuchando, pero mi mamá era la mamá que decía, porque lo digo yo. Punto. Y punto. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Rafael Ángel y ya, porque soy su mamá, y se calla. Y ahora de adulto, tiene una frasecilla cuando se enoja que me hace muchas gracias. Usted podrá ser el doctor, pero yo soy su madre, ¿verdad? Entonces, frente a eso, no hay diálogo, ¿verdad? O sea, yo llevar ahí la fiesta en paz, pero uno al final elige. Pero si hay un ruidito, siempre hay un ruidito ahí en la oreja. Qué bonito recordar esto, porque de nuevo no hay reglas o fórmulas específicas que todos vamos a aplicar por igual, ¿verdad? Lo que vivimos en casa, lo que nos enseñaron, lo que nos modelaron, y lo que extraemos, lo que aplicamos y lo que no. O sea, hay como un gris donde yo hay cosas que tomo y Rafa las toma un poco diferentes de su familia, y ninguno está mal, simplemente son cosas un poco diferentes. Entonces, creo que hay que acercarnos a nuestra historia con compasión. Ojo, compasión hacia mí mismo y hacia los que me criaron, porque ni eran perfectos mis tatas, ni mucho menos yo les hice caso siempre, ni hice todo bien. Entonces, acercarme con compasión y acercarme también con gratitud, porque ya viéndolo con cierta distancia, yo puedo decir, mira, esto que no me enseñaron tan bien, pero venía de un buen lugar, ¿verdad? Venía de una buena intención. Entonces, no voy a ser mal agradecido y ahora inventarme que es que mis papás que siempre me hicieron sufrir. Y esto lo digo por un contexto específico. En la terapia psicológica, o no en la terapia de verdad, sino en las pseudoterapias o en algunas intervenciones psicológicas, veo gente que lo que llega es a resentirse con los papás y reclamar todo. Ahora, yo he atendido personas que lo que hay que hacer es acercarse al 100% de su propia madre, donde los abogados le han defendido para que no tenga relación del todo, porque era así de agresivo y de insano y patológico, ¿verdad? Hay de todo tipo de casos, pero estoy hablando de gente que tuvo una mamá, como la mayoría, con virtudes, con defectos, que dentro de sus herramientas hizo lo mejor que pudo. Y la gente va a terapia y lo que termina más bien resentida con la mamá, porque entonces fue tan terrible y todo lo que no me validó y todo el mal que me hizo y pobrecita yo. Y más bien salgo de la terapia en una actitud de victimismo y no de resiliencia y conciencia. Entonces sí quiero decir, cuidado con esto, porque claro que nuestros padres cometieron errores, pero vamos a analizarlo con conciencia profunda, sí, de lo bueno y lo malo, sin exagerar lo bueno, pero tampoco exagerar lo malo. En esa línea que estás planteando, pienso precisamente en Carla, en verdad, que tiene un hijo de 18 y una bebé de 8 meses. Entonces me imagino, digo yo, que Dani dice, ay, a mí no me decías eso. ¿verdad? Entonces, y el trabajo, digamos, que tendría que hacer Dani de entender que es otra maternidad, es la misma mujer, pero es otra maternidad. Sí, totalmente, es muy diferente, y por supuesto que uno tiene una ventaja en estos tiempos, que es la información que está a la mano, que hay que saberla dosificar y sobre todo confirmar, ¿verdad?, de dónde viene, porque ahora todo el mundo sabe todo, y es importante tener esa capacidad de discernimiento, pero definitivamente cuando uno está criando, uno va a cometer errores, y uno lo hace muchas veces repitiendo inconscientemente los patrones. Yo con Dani me di muchas veces cuenta que estaba haciendo lo que mi mamá me hacía y que no me gustaba, pero ese darse cuenta marca toda la diferencia, porque te ayuda a empezar a ser consciente y cambiarlo, modificarlo. Muchas veces llegamos a las relaciones y no sabemos decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando estaba pequeña o pequeño llegaba y le decía, papi, tal cosa, y es cállese, eso es egoísmo, eso es porque usted es malcriada. Te invalidan tanto que obviamente uno llega a pensar que lo que yo siento está mal. Entonces me callo y crezco guardándome todo aquello que necesito expresar, y en las relaciones después no sé cómo poder expresarlo de una forma libre. Cuando te das cuenta que estás viviendo eso, vete un poco al pasado, revisa cómo era tu historia, no, como decía Gil, no para culpar, porque yo siempre digo que uno es víctima hasta el día que uno se da cuenta de lo que le hicieron. Ahí ya empieza a ser el protagonismo de tu vida. Entonces en ese momento, ok, sí, esta es mi historia, mi mamá y mi papá hicieron lo que pudieron. Es más, si me voy con empatía a conocer la historia de ellos, salgo llorando, porque fue 3 veces peor de lo que yo viví. Y a partir de ahí empiezo a cambiar una nueva vida, una nueva historia más resiliente. Sí, de hecho,
sin generalizarlo, los estudios comportamentales y los estudios vinculares, que son los que van, digamos, como planteando cómo es más o menos cada generación, hablan de que llegaremos a un punto de equilibrio muy interesante en la humanidad alrededor de 210, 220 años para que haya como un cambio generacional. Pero yo sí creo que cada generación es diferente. El otro día estaba escuchando un podcast colombiano de gente como de mi edad, de 45 a 55 años, donde un chaval lo decía: sí, a nosotros nos faltó mucho con respecto, digamos, hoy a un hombre de 25 años, pero somos mejores o somos diferentes que otros. Y él hablaba de su paternidad: yo cambio pañales, yo acuesto, yo cuido, mi papá no hacía eso, pero yo sí. Y hoy un chico de 25 a 30 años que es papá tiene paternidades muy, muy significativas. Y los que estamos por encima de esa edad, también el entorno nos genera influencias constructivas. Entonces, la herencia emocional familiar, la forma de comunicarse, la forma de expresar afecto, la forma de celebrar, lo que es importante, lo que no es importante, se puede personalizar al 100% en la adultez. Y creo importante que entendamos o que nos repitamos constantemente esta herencia no define del todo quién soy yo. O sea, en ocasiones, como antes decía Gil, llegamos a terapia pensando en que nos van a dar la solución de absolutamente todo porque la realidad que tenemos no nos gusta y queremos cambiarla radicalmente, y todo tiene que ser culpa de nuestros papás o de la historia que nosotros vivimos, y no necesariamente. O sea, al final las elecciones que hemos hecho nos han llevado también ahí, y la conciencia, el ser responsable de estos patrones que hemos perpetuado o que hemos elegido consciente o inconscientemente seguir, también es lo que nos ayuda a estar un poco como más en paz, cargar menos con esta culpa de es que yo lo pude haber hecho mejor, es que yo tenía que hacerlo, es que a esta edad mis papás tenían hijos y casa y yo no tengo esto. Bueno, entienda su contexto también primero, entienda su historia como algo que usted lleva con usted, que es parte de usted, pero no es todo. Esa historia usted sigue construyéndola y le sigue aportando nuevas cosas día con día, con la capacidad de aprendizaje que tenés, con las herramientas nuevas que tenés, y aceptando, por supuesto, la realidad que es completamente distinta a la que vivieron los papás de hace un montón de tiempo. Sí, yo puedo caminar sobre la culpa o ser un adulto responsable y decidir cómo quiero vivir. Qué bonito esta palabra, decidir, porque me devuelve la responsabilidad a mí. De nuevo, se vale descubrir el daño que me han hecho y trabajarlo, pero la verdad es esta: no es mi culpa lo que me pasó, pero sí es mi responsabilidad qué hago con eso, cómo lo trabajo, cómo lo sano, incluso si implica ciertos límites con las personas que me hirieron, se vale, pero es mi responsabilidad. También desde esa elección puedo, una vez más, conscientemente valorar y agradecer tanto que me han dado. Una cosa interesante que cuesta con la gratitud es expresarla. Como que la gente está consciente. Yo puedo decir en terapia: uy, vieras cómo esta enseñanza de mi mamá, de mi papá o de mi hermano, de alguien, me impactó tanto, pero no se lo digo. Y yo me doy cuenta porque al otro lado, cuando los consultantes llegan y me cuentan de cambios que han hecho algunos familiares o su pareja o alguien, y están muy contentos, y yo le pregunto así, y se lo ha agradecido, se lo ha reconocido y agradecido, y casi siempre es: uy, no. ¿Verdad? Ese ejercicio de conciencia, de reconocer y agradecer, no solo favorece la conexión, hace sentir bien a la otra persona, me hace sentir bien a mí, o sea, por todo lado suma. La gratitud y el reconocimiento también de toda la buena influencia que nos han dado nuestros padres y las personas que han estado cerca, nos va a sumar. Carlita, para irnos al corte, hay una amiga, Marcela, que dice que ella se recuerda de lo positivo y su hermana se recuerda de lo negativo. También en una familia, si hay 5 hijos, hay 5 mamás y hay 5 papás. Y además cada historia se sintió y se vivió completamente diferente, incluso aunque seamos hermanos. Yo creo que eso sucede porque tenemos una perspectiva de vida única y muchas veces vivimos nuestras situaciones con una mirada muy distinta a la de mi hermano. Fue otra época. Además, creo que siempre nos toca una mamá diferente o un papá diferente por más hijos que seamos, porque estuvo en otra época de su vida, tuvo otras circunstancias de vida, un momento único donde yo nací. Entonces, al final, si recordás lo malo en este caso, yo creo que estás favoreciendo a la herida y a perpetuar ese dolor. Es importante, como decía Gil, revisarlo, agradecerlo y soltarlo,
pero con la enseñanza de lo que eso te dejó. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Mónica Segura Córdoba con este tema. ¿Cómo sabemos que no hemos cerrado un ciclo? Y ya volvemos. ¿Cómo sabemos que no hemos cerrado un ciclo? Bueno, yo creo que es cuando no avanzamos en nuestra vida, cuando seguimos girando alrededor de esa persona, alrededor de esa situación, y cuando seguimos frustrados y deseando que esto nunca acabe. Yo creo que cuando nos llenamos de excusas y toda nuestra vida gira en lo que sucedió, en lo que esa persona hace, y me desconecto de mi presente, no hemos cerrado un ciclo. Necesitamos entender que para cerrar un ciclo yo tengo que volver a conectar conmigo, y es volver a conectar con mis metas, con mi propósito de vida. Pero cuando mi vida no avanza, se siente estancado y todavía hay mucho dolor del cual me hace sentir mal, miserable y no me permite avanzar, hay que hacer un alto, porque quiere decir que todavía no hemos despedido ni en gratitud ni en aceptación. Gracias por ser parte de Sin Límites. Recuerda que además queda grabada en la sección de videos de Facebook y YouTube de las redes de FidesCR. Y recuerda tu participación en nuestra transmisión en vivo. Marcela nos dice: me encanta cómo lo están abordando. Mil gracias. Siempre hay que trabajar en uno mismo para ir construyendo nuestra vida. Y Ana Lorena dice: a ella la mimaban más que a nosotros. Somos 15 hijos. Ella murió hace más de 20 años. Sí, si bien no se puede generalizar la circunstancia, cuando tenemos una familia con multiplicidad de hijos, el afecto es a granel y funcional. Es que imaginemos, empecemos porque hay hijos que cuando de 2, 3 años, y hay chicos de 18, 20 años, ¿verdad? Hay grandes diferencias. Pero Ana, yo creo que en la línea que estás vos, yo creo que uno también elige cómo quiere uno, cuál es el concepto que quiere tener de su padre o su madre. Uno se puede quedar solo con la madre que regañaba o con la disciplina que trató de inculcar a través de ese regaño. Tal vez con una muy mala estrategia, pero había tal vez un valor detrás. Sí, creo que a veces la capacidad de entender las cosas desde el punto quizás de cuál es la lección dentro de esto, a veces es difícil, porque, por ejemplo, hay gente que podría decir: ¿qué lección voy a aprender de que se me castigaba o se me pegaba todo el tiempo? Bueno, quizás la lección que tenés que aprender es a que no quieres replicar eso. O sea, dentro de las cosas más simples, a veces en serio hay muchas lecciones dentro. Simplemente tenemos que aprender a tener una capacidad de ver el panorama de manera diferente. Muchas veces en serio nos centramos en que si yo llevo 20 años, 40 años haciendo esto, ¿por qué lo voy a cambiar? Hay generaciones de papás que ahorita están aprendiendo a usar la tecnología y les tocó, por ejemplo, aprender a usar la tecnología, y es súper frustrante. Yo todo el tiempo me siento con mi papá y le digo: venga, le voy a enseñar por 10ª vez a cambiar la clave del banco. Pero claro, yo tengo que comprender desde mis capacidades que quizás no es tan simple para él y que requiere demasiado valentía, demasiada paciencia, pedírmelo a mí, porque él puede estar pensando: la voy a tener que molestar otra vez, es que ¿por qué yo debería? Qué vergüenza tener que pedirle. Ellos también están haciendo un cambio. Entonces creo que tener esta compasión, incluso con entender que nuestros papás en algún momento fueron adolescentes, fueron hijos también, que tienen una historia difícil y que no tienen las mismas herramientas para sanar que nosotros, nos ayuda a mejorar esa relación. Por ahí anda un de esos covercillos de TikTok que dice más o menos, refiriéndose a la hija: cuando tu mamá te mande un meme que no hace gracia, recuerda que cuando estabas en el kinder y hacías un dibujo horrible, ella siempre te decía: qué lindo, mi amor, qué belleza, qué bonito te quedó. Wow, ¿verdad? Y lo guardamos por mucho tiempo. Y yo creo que también está la herencia familiar positiva. Yo creo que esa parte es importante. Mucho de lo que nosotros somos viene de los modelos familiares en positivo. Sí, y hay que cuidar mucho la narración que nos hacemos.
tanto de nuestro presente, pero también de nuestra historia. Esto puede sonar un poco extraño, pero hay investigaciones objetivas neurocientíficas de que uno puede inventarse recuerdos que no ocurrieron. Entonces, desde técnicas hay un poco complicadas como hipnosis y otras, se han evidenciado cómo la gente se inventa recuerdos. Entonces, no solo porque fui a una terapia de estas extrañas, simplemente yo, por la manera en que me narro las cosas y la perspectiva que le doy, puedo cambiar mucho la historia. Por eso digo, hay que tener cuidado cuando de pronto yo nada más recuerdo todo lo malo y cuando a mí todavía me fajeaban en mi época. Y yo sé que no es la mejor forma, hoy lo sabemos, pero aquí estoy, o sea, no fue los fajazos todo el tiempo ni el gran porcentaje de la vida. Detrás de los fajazos y de los límites había la intención de educar, de poner consecuencias, y entonces no me hice maleante. Y a pesar de a veces incluso venir de barrios un poco complicados, y aquí estamos. Entonces lo que quiero decir es cuidado con la narración. No voy a decir, no me fajearon, no, vieran que sí. Pero tampoco voy a decir, uy, me traumé y ahora vivo con estrés postraumático y no puedo ver nunca nada, y si vivo a mi mamá me despierto. No, eso no es cierto. Eso ya sería reescribir irracional y negativamente mi historia. Entonces, una vez más, balance, porque la narración sí es muy importante, y añadir mucha gratitud puede ayudar, puede sumar mucho, puede conectar incluso con nuestros padres, quienes, por cierto, aunque ahorita tengan 50, 70 u 80 años, siguen aprendiendo y siguen creciendo y siguen evolucionando. Entonces, yo invito al equilibrio para no irnos ni a invalidar o negar también los sufrimientos, pero tampoco a invalidar todo lo bueno y el esfuerzo que sí se hizo. Sí, de hecho, en psicología forense es muy interesante el trabajo que se hace cuando se trata de ver la veracidad de hechos, porque hay personas que no lo pueden acomodar. Un buen ejemplo, claro, ahí estamos hablando de trauma y situaciones muy pesadas, es la película Harta. No sé si ya la vieron. Sí. Es una mujer que tiene una secuencia de dolores agudos a nivel emocional que llega a crear una realidad completamente paralela, y desde ahí empieza a funcionar. No les cuento más porque se las echaría a perder, pero vale la pena verla. Sí, totalmente. Fue la forma en que su cerebro decidió protegerse de tanto dolor, ¿verdad? Yo creo que es importante hacer nota de que cuando nosotros estamos tratando de cambiar nuestra historia en el presente, también hay que tener esta empatía con nuestros papás, porque ellos están viéndolo. Ellos están viendo por medio de cada uno de nosotros qué hizo mal, cómo se pasó de la raya con esas fajeadas, cómo invalidó mucho lo que dijo cuando eran pequeños. Y eso los está haciendo sentir que no lo hicieron bien del todo, ¿verdad? Que se pasearon en la vida de sus hijos. Y yo creo que desde el amor, desde la empatía, desde el perdón, desde el agradecimiento, es importante también hacerles saber a ellos que entendemos que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, que si hoy tuvieran herramientas como nosotros gozamos de esto, y que la psicología también está en una época donde está mejor vista que en aquellos años, yo sé que lo hubieran hecho muy diferente y la situación sería otra, pero que agradecemos lo que nos enseñaron, porque sabemos que lo hicieron con amor. Mira, en esa línea, Carla, recuerdo una historia de una abuela que en la Navidad del 24 recibía los cariñitos de la familia, y en la Navidad del 25 esta abuela le regalaba todo lo que le habían regalado en el 24. Entonces la lectura de esta persona con la que yo converso es: qué malagradecida, nunca nada le gusta y demás, perdiendo de vista que esta abuela no tenía un solo ingreso, porque la otra lectura es: pobrecita, que ni siquiera se permita dejárselo para sí mismo y dárselo a otros, ¿verdad? Porque era una persona en vulnerabilidad económica. Sí, al final es importante reconocer que hay una historia muy diferente a la que yo me estoy contando, y que yo creo que nuestros vínculos, nuestra herencia emocional y nuestra familia merece que podamos honrar lo que hemos vivido y agradecer lo que también nos dejó. Y que entender, Carla, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron no es justificar quizás todos los errores, es de nuevo, es la apertura a esta empatía de, en serio, son las herramientas que tenían. No, usted pudo haberlo hecho mejor, porque creo que ahí nos ponemos en una posición superior a nuestros papás, en donde como yo ahora sí tengo las herramientas, juzgo que ustedes hicieron, porque de nuevo, decir que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, en ocasiones la gente va a decir, entonces eso está justificando que los golpes estaban bien. No, es que
eran las herramientas, probablemente ellos estaban replicando patrones de los que se le enseñaron y ahí quedó su capacidad, que en algún momento se dieron cuenta en intentarlo cambiar y quizás ya era un poco tarde porque ya estabas adulto. Bueno, esa es tu historia ahora y ese es el trabajo que vos tenés que hacer. El tiempo empieza a ganarnos, Gil. Vamos con tu mensaje final. No, veamos, aquí está Gil, ¿verdad? Fajeado y todo, pero y de los barrios bajos. Tiene salud. Y salió bien. Gil. Sí, la flexibilidad psicológica tiene que ver con entender que no hay una vida perfecta, ni tuve una historia perfecta, ni hoy voy a tener un presente perfecto. Entonces, es más bien la capacidad de abrazar y aceptar la vida, incluso con aquellos malestares en el pasado y en el presente. Incluso con las injusticias y los dolores que no me tocaban, que no fueron mi culpa, pero que me tocaron, y hoy sí soy responsable de cómo lo sano, de cómo le doy sentido a ese sufrimiento y de cómo crezco. Vamos a aprender a tener conciencia para poder agradecer y valorar y reconocer todo el esfuerzo que otros hicieron por nosotros, y entonces crecimos ya parados sobre hombros de gigantes, no los construimos desde cero, así como también a veces habrá que hacer conciencia de cosas que estuvieron y todavía persisten mal y tendré que establecer límites y cierta distancia. Esta es la sabiduría, empieza con el cuestionamiento, con la conciencia. No siempre sé cómo hacerlo y por eso los procesos de acompañamiento psicológico clínico nos podrían ayudar a navegar esas mareas emocionales que son un poco difíciles, pero es conciencia y decisiones. No lo vamos a dar por sentado y no va a ser todo perfecto. Entonces podemos vivir de manera balanceada. Carlita. Sí, yo creo que cuando nos está repercutiendo nuestras relaciones, tomémonos un tiempo para hablar. ¿Qué de lo que a vos te enseñaron es lo que hoy podemos mantener porque construye? ¿Qué de lo que a mí me dijeron que se hacía podemos mantener? Y empezar a crear nuestra propia nueva forma de vivir, donde vamos ahí irlo perpetuando ahora con nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros sobrinos, pero a partir de lo que vos viviste, de lo que yo viví, vamos a construir una nueva forma de empezar a relacionarnos que sea sana, que nos aporte, que nos construya, y agradecer por todo lo que vos trajiste y lo que yo estoy aportando. Honrar tu historia no significa que tengas que repetir los patrones que se nos enseñaron desde la casa. Honrar tu historia muchas veces significa que tenés que dejar ir cosas para aprender nuevas, que no estás deshonrando a tus papás o estás siendo un mal hijo o una mala mamá o un mal papá simplemente por cambiar estos patrones, que muchas veces creemos que tenemos todo aprendido, pero la vida y los momentos difíciles nos enseñan que no es así. Entonces, tener esta flexibilidad, compasión y apertura para el cambio es lo primero para quebrar estas herencias familiares. A todos y todas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes pueden localizar a Melissa Madrigal en todas sus redes como Melissa Madrigal-psicología o en el 87 53 55 87 53 55 76 y Gilbert Carazo _psicología en el 7019 3996 7019 3996. Gilmel, muchas gracias. Encantados, gracias a todos los que participan y escuchan con nosotros. Y a la doctora Carla Sánchez en todas sus redes como doctora Carla Sánchez P o también como Crear tu Mejor Versión CR. Y mis redes Dr. Rafael Ramos, y a ambos nos pueden localizar en el 88 81 1304 88 81 1304 o 22 90 13 83. Vamos a irnos a nuestra sección Vuela Alto con la doctora Silvia Cruz. ¿Cómo nos afecta vivir haciendo presunciones? Recordá nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, y si te gusta, compartí en tus redes nuestras transmisiones para hacer esta comunidad cada vez más grande. Gil, Meli, Carlita, muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima semana, un abrazo. Vivir haciendo presunciones no es sano. Vivir siempre desde la lectura de la mente desde los demás nos roba la energía. Realmente nosotros no podemos saber ni qué piensan ni cómo sienten las demás personas. La comunicación es una gran herramienta en estos casos. No sacar conclusiones, sino preguntar y tratar siempre de investigar acerca de esas creencias que vienen a nuestra mente.
Eso nos va a ayudar a vivir una vida más tranquila y relajada. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.